Desde Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes y bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Una nueva tragedia humanitaria viven miles de familias en el Catatumbo. Las imágenes de un recorrido de la Defensoría del Pueblo, una misión de la ONU y la Iglesia son impactantes. Cada vez que un dron sobrevuela las casas de las familias desesperadas, claman por sus vidas. Pablo, es que hace un año, por esta época, las disidencias de las FARC, en cabeza de alias Calacá y el ELN, libraron una guerra sin cuartel en la zona del Catatumbo que dejó a más de 76.000 desplazados. Hoy, los mismos actores violentos han sacado de sus viviendas a más de 2.300 personas que llegaron a Cúcuta pidiendo protección. Esto pasa en el Catatumbo. Personas desesperadas salen al patio de una casa, tratan de demostrar a quien maneja un dron cargado con explosivos que son gente de bien y de paz. El dron sobrevuela la casa y las personas terminan en el piso. La defensora del pueblo, Iris Marín, vino a Tibú y a sus veredas para corroborar la tragedia. Una de las afectaciones que ha exacerbado el sufrimiento y ha generado zozobra permanente en la población es el uso permanente de drones que sobrevuelan todo el tiempo, lanzan explosivos que muchas veces caen sobre las viviendas y en los civiles y también les causan lesiones. La misión de la Defensoría, la ONU y la Iglesia recorrió las calles de Versalles, Pacheli y Filogringo. Techos y casas destruidas. La crisis humanitaria es evidente. Está prohibida la circulación por todas las vías. Las personas manifiestan que están encerradas, atrapadas en sus corregimientos. No llega la comida, no hay gas, las familias están confinadas. En las calles, los niños se tropiezan con artefactos hechizos que no explotaron, vainillas y minas. Su pueblo se convirtió en un trofeo de guerra que los dos grupos se disputan. La situación de salud es crítica. No hay personal médico. Cualquier emergencia puede convertirse en una tragedia. Esos corregimientos parecen pueblo fantasma. Todo está cerrado. El rostro de la defensora lo dice todo. Esta es una comunidad impotente ante los violentos. En Pacheli, el sufrimiento es similar y el mensaje fue igual de contundente. La confrontación armada los tiene en zozobra permanente. Tampoco hay transporte, la economía está paralizada, las personas no saben cómo llevar sustento a sus casas, las familias están confinadas. La ONU también hizo un llamado a las disidencias de las FARC, en cabeza de Calacá, con quien el gobierno sostiene contactos de paz, y al ELN. Hacemos un llamado a todos los grupos armados de cesar las afectaciones y las violencias a la población civil, de respetar el derecho internacional humanitario y de respetar los derechos humanos de todos los colombianos y de todas las colombianas. La Iglesia, en cabeza del obispo de Tibú, también pide respeto. Nos duele mucho el dolor del Catatumbo. Pedimos a los grupos armados cesar en este confrontamiento absurdo y parar la guerra. Es necesario que volvamos a reconocer la grandeza de nuestro pueblo y sepamos valorar y respetar a nuestros campesinos que claman por la paz en este territorio. Quieren movilizarse por las diferentes vías, quieren educación para sus hijos, quieren vivir en paz. A esta crisis se suma la decisión de los profesores de renunciar porque no hay condiciones de vida para sus alumnos ni para ellos mismos. Es tan grave la situación en el Catatumbo que la defensora del pueblo citó al Alto Gobierno Nacional para que vaya a territorio, a Tibú, y allí le trate de dar solución a los campesinos que están agobiados por la violencia. La reunión debe realizarse el próximo viernes. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Son las 12 del día, 35 minutos. A propósito, seguimos acompañando a las familias de los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel y Daniel de Jesús Granada. Ellos cumplen 3 días secuestrados por el ELN. Esta guerrilla los obligó a bajar del bus en el que regresaban a la zona del Catatumbo. Erika Zapata, usted habló con los seres queridos de uno de ellos. ¿Qué le dijeron?
Hola, muy buenas tardes. En el departamento de Antioquia, específicamente en el Urabá del departamento, conocimos a algunos de los familiares del patrullero Daniel Granada Quiroz, de 20 años de edad, quien está secuestrado en el norte de Santander por parte del ELN con otros 4 compañeros, otros 4 policías. Han sido días muy complejos, de mucha angustia para sus seres queridos, porque este patrullero está delicado de salud. Apenas tiene 20 años, un año en la institución, y su sueño es ser comisario, es decir, hacer toda la carrera de suboficial. Escuchemos lo que nos contó su hermano Abraham. ¿Qué le pedimos de todo corazón a estas personas, a estos seres humanos que están reteniendo a mi hermano y a todas esas policías, no solamente a mi hermano, todas esas personas que están presas de la libertad? Caballeros, ustedes no brotaron de la tierra, ustedes son esposos, son hijos, son padres. Póngase en la situación, en los pies de las personas que estamos sufriendo esta situación. No es fácil para nosotros levantarnos, pensar qué está haciendo Daniel, está comiendo bien, no está comiendo bien, lo están cuidando, lo están maltratando, lo están torturando. Todas esas cosas pasan por nuestras cabezas. Daniel, cuando se fue de acá, no estaba en la mejor condición de salud, él estaba muy enfermo, sin embargo, él, por su nivel de responsabilidad, dijo: no, hermano, yo me tengo que presentar. Daniel es oriundo de La Guajira, pero tiene familiares en el departamento de Antioquia y también en Córdoba, donde estaba pasando el fin de año con algunos de sus seres queridos. Luego pues iba a retornar al trabajo, donde se dio este secuestro con otros 4 compañeros. Lo que piden los familiares es que le respeten la vida, porque este patrullero quiere llegar muy alto en la Policía Nacional y ayudar, por supuesto, a sus familiares. Erika, mientras tanto, en norte de Santander, las familias de otros policías secuestrados piden al ELN respeto por su vida y que pronto los dejen en libertad. Que no los traten mal, que los cuiden. Este es el clamor de don Eudoro Barrera, padre del patrullero Carlos Eduardo Barrera Ruiz, uno de los 5 policías secuestrados por el ELN el 6 de enero. Él solo quiere tener a su hijo de vuelta sano y salvo. Que tomen conciencia de esos muchachos, que están empezando la vida, que les respeten la vida. Imagínense, yo les pido a mi hijo, si me está escuchando, que tenga paciencia, que se porte bien con esa gente también, que tenga tranquilidad, que ya toda la fuerza pública ya está en camino, ya hay diálogo con ellos, ya hay garantías de ellos. Su angustia, dice, empezó cuando Carlos Eduardo dejó de comunicarse con él. Por eso viajó al Catatumbo para buscarlo. Yo empecé a llamarlo, escribirle, nada. Eran las 7:15, yo dije no. Yo no me aguanté, me fui para la empresa de Peralonso a averiguar. No, ninguna razón. Agarré un pirata, me fui por allá al temple donde pararon el bus. Y no es el único que lo espera. Doña Emericelda se aferra a su fe, así como al cuadro que tiene la foto de su hijo, el patrullero Edwin Manosalva. Su mirada en medio de una velatón por la liberación de los uniformados muestra la angustia que vive. No, esto ha sido muy duro. Para mí ha sido 3 días muy duros, que yo ya no me siento fuerzas. Ya estoy sin fuerzas para yo hablar todas estas palabras. Siempre decía que uno sabe cuándo se va, pero uno nunca sabe cuándo regresa. Y yo hoy solamente quiero y pido un deseo y un anhelo, y es que vuelva a casa. Los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel y Daniel de Jesús Granada cumplen ya 3 días secuestrados por el ELN. Pues a la angustia que afecta a los familiares de los 5 policías secuestrados por el ELN el Catatumbo se suma el clamor de las familias de un comerciante y una enfermera secuestrados en Ocaña y en Aguachica. Desde hace 8 meses permanece en poder de un grupo al margen de la ley, Brian Forero, un comerciante que fue secuestrado cuando trabajaba en su local comercial. Su familia denuncia que no hay avances en las investigaciones. Ya son 8 meses en el cual nosotros no tenemos conocimiento sobre su paradero. Pedimos de una forma muy decente, pero un clamor muy grande a las organizaciones que tengan a Brian en su poder, que por favor tengan misericordia de ese hombre, que tengan misericordia de la familia. Otro de los casos de secuestrados en la zona del Catatumbo es el de la enfermera Andrea Rodríguez,
de quien se desconoce su paradero desde el pasado 22 de diciembre en Ocaña. Andrea es una mujer humilde, sencilla, que ha luchado por salir adelante, que es madre de familia, que es de hogar, que no le hace daño a nadie. La incertidumbre de no tener noticias de estas dos personas hizo que familiares y amigos marcharan exigiendo su liberación. Quisiera hacer un llamado a los entes gubernamentales, más acompañamiento, más apoyo, porque nos sentimos totalmente solos. Tenemos 8 meses de total abandono. Él es un ser humano que merece también, como cualquier otra persona, estar libre. Que por favor nos ayuden, que por favor miren la tristeza de esta familia. Nosotros somos una familia que no es pudiente, nosotros somos una familia de escasos recursos, somos una familia humilde, Andrea es una mujer humilde. Según estadísticas, Norte de Santander y Cesar son los departamentos más afectados por el flagelo del secuestro. Es importante tener en cuenta que en el año 2023 en el departamento se presentaron aproximadamente 43 secuestros y en el solo año 2025 más de 60 secuestros, y en lo que va corrido del año 2026 esta cifra tiende a aumentar, incluyendo el reciente secuestro de varios policías en la región del Catatumbo. Entre tanto, las familias de los secuestrados piden mediación por parte del gobierno nacional con estos grupos al margen de la ley, para que sus familiares puedan regresar a sus casas sanos y salvos. Y cuanto antes. Entre tanto, a Cali siguen llegando decenas de familias desplazadas por la violencia en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Hay alerta por el recrudecimiento del conflicto en todo el suroccidente del país. Alrededor de 15 familias estarían llegando diariamente al Centro Regional de Atención a Víctimas de la Personería de Cali, buscando acompañamiento y refugio ante la escalada de violencia armada que se vive en el departamento. Desde el 16 de diciembre a la fecha se han atendido más de 30 menores de edad. Hasta el momento llevamos más o menos un promedio de 590 y pico de personas. Esto se hace aproximadamente de 296 familias. Manifiesta que por temor, por amenazas, por situación de posible reclutamiento de sus hijos y por miedo que pueda pasar algo parecido al 16 de diciembre, se están desplazando hacia la ciudad de Santiago de Cali. Las víctimas del conflicto armado llegan a Cali en búsqueda de un refugio a la personería con la esperanza de poder suplir las necesidades básicas. En este momento estoy en la ciudad de Cali, donde un familiar que gracias a Dios me brindó su apoyo, me tendió la mano y pues me gustaría que ustedes me pudieran colaborar, más que todo como con alimentación e implementos de aseo, porque en el momento no cuento con un empleo acá en la ciudad y pues como saben es difícil la situación que se vive cada día en nuestra tierra. El personero distrital convocó a una junta regional a raíz del recrudecimiento del conflicto armado en varios territorios de esta región del país, que se ha derivado en desplazamientos forzados, amenazas contra la población civil, confinamientos y múltiples vulneraciones a los derechos humanos. Lo de Buenos Aires Cauca hoy conmina la atención de toda la personería y de todos los organismos de derechos humanos. Hay que sumar esfuerzos desde lo institucional para poder mitigar los impactos que está generando el escalonamiento del conflicto armado en el suroccidente colombiano. Según el censo de la personería, la mayoría de desplazados estarían albergándose en el oriente de Cali y otros se han visto obligados a regresar al departamento del Cauca. Y en medio de los operativos que se desarrollan contra las disidencias de las FARC fue abatido alias Polo, uno de los hombres clave en las relaciones de confianza de alias Iván Mordisco. Tras ser ubicado, el hombre intentó escapar de las autoridades. Él era Cristian Matías, alias Polo, quien según las autoridades era uno de los hombres más cercanos a alias Iván Mordisco y quien fue abatido en las últimas horas. Fue en medio de una operación de las fuerzas militares y de la policía desarrollada en el Amazonas. Las autoridades, con permanentes seguimientos por 7 días, ubicaron en la zona rural del municipio de Mirití a alias Polo. En un lugar recóndito pero con diversos lujos estaba Cristian Matías y su comitiva criminal. Su primera reacción fue huir y esconderse de la gigantesca ofensiva que lo perseguía.
Desde el aire se monitoreaba la operación. En principio, 10 hombres en terreno se desplegaron en el perímetro y minutos más tarde, con un refuerzo de uniformados en tierra, se enfrentaron a los delincuentes. El combate dio el resultado de 4 muertos, entre ellos alias Polo, y 4 capturados. Era protegido y protegía a alias Iván Mordisco. Aseguraba su abastecimiento y operaba como un primer anillo de seguridad, dando no solamente la tranquilidad a este sujeto, sino también aquellos eventos que él generaba de afectación. Alias Polo era la cabeza de las disidencias en el Amazonas y el Caquetá. Desde allí no solo planeaba y ejecutaba diferentes atentados, como el perpetrado a la base militar de La Tagua en Puerto Leguízamo. También se logró la incautación de importante material de guerra, de los cuales una ametralladora M60, 11 fusiles de largo alcance, radios, comunicaciones, 9 equipos de transporte de material y abundante material que corresponde a esta estructura de seguridad y logística. Las autoridades lo buscaban por estar señalado de ser el responsable de delitos como la extorsión, el narcotráfico, reclutamiento de menores y homicidio. El cuerpo de alias Polo fue retenido por los disidentes en la zona de la operación. 12 del día, 47 minutos. Desde el próximo 16 de enero subirán los peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia y también comienzan a incrementarse los precios de los pasajes del servicio de transporte público en varias ciudades del país. Vamos a conocer el panorama en Bogotá y otras capitales como Cali y Bucaramanga. Iniciamos con María Fernanda Tarazona. María Fernanda, ¿de cuánto será el aumento en los peajes? Buenas tardes. Lucía, la Agencia Nacional de Infraestructura informó que los más de 100 peajes que tienen a cargo tendrán un incremento del 5.1% a partir del próximo 16 de enero, teniendo en cuenta el dato de inflación divulgado por el DANE hace algunos días. Adicionalmente, hay otros peajes que tendrán un incremento mayor. Lo que dicen es que es por normalización de cada una de las tarifas y también obras que se están realizando en este momento. Esto es lo que dicen desde la ANE. De acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor IPC. Adicionalmente, y como lo informamos en el año 2025, 15 peajes tendrán un incremento complementario, además del IPC, en el marco del proceso de normalización tarifaria establecido en el decreto 050. Asimismo, existen 2 peajes cuyo ajuste tarifario incluye, además del IPC, un porcentaje gradual asociado a la entrada de unidades funcionales, conforme a lo establecido en sus contratos de concesión. Lo importante es mencionar que desde la Agencia Nacional de Infraestructura también se ha dicho es que cada uno de estos incrementos va a permitir realizar el correspondiente mantenimiento a esas vías que tienen a cargo, incluso aquellos en el eje cafetero, el centro del país, Antioquia y en la costa colombiana, un 5.1% que empezará a regir desde este 16 de enero. María Fernanda, ahora nos vamos para Cali. A partir de hoy sube la tarifa del Mío. El pasaje quedó en 3.500 pesos y las opiniones de los usuarios son divididas. Valentina Gallego, ¿qué dice la gente? Pablo, televidentes, buenas tardes. Yo los saludo desde una de las estaciones del Mío. Hemos hecho un recorrido por varias de ellas hablando con la gente y lo que dicen es que por estos días tienen lápiz, hoja de papel y calculadora haciendo precisamente esas cuentas para ajustarse a la nueva tarifa. Dicen que si bien son 300 pesos, pues al final del mes eso se ve significativamente en los bolsillos, pero que además tienen que también los padres de familia responder por la tarifa de los hijos. También cuando hablábamos con ellos, sin duda colocaban también sobre la mesa, hablando de tarifa, pues el aumento del salario mínimo, que de nada sirve que suba el salario si algunas actividades básicas como la del transporte también van a subir. Pues para el servicio que presta hoy en día no estoy de acuerdo porque hay mucha deficiencia en cuanto a horarios, rutas, hay muchas rutas y muchos que no cubre. Pues la verdad es de que pues siempre se ve el alza, ¿no? Porque pues dicen que el mínimo subió, eso está muy bien, pero pues igual todo sube. Pero pues ¿qué más puede hacer uno? Conformarse. Sí, es mucho, me parece mucho, muy caro. Que le hubieran subido aunque 100, pero 300 de una, no mucho. Y la verdad lo que uno se gana tampoco alcanza para uno pagar tanto.
Otros usuarios también decían que si el servicio mejora, pues que ellos estarían dispuestos a pagar la alza. Sin embargo, también dijeron que la seguridad, el tiempo de recorrido y el mantenimiento de los buses serían algunos de los aspectos que se deben mejorar con urgencia para este 2026. Valentina, gracias. Y en Bucaramanga la polémica gira alrededor del aumento de la tarifa mínima de los taxis. Pilar Mejía, ¿de cuánto fue ese aumento y qué dice la gente? Lucía y televidentes, muy buenas tardes. Pues el aumento en Bucaramanga y su área metropolitana es del 16%. Una tarifa mínima de taxi que valía 7.800 pasó a costar 9.100. Estuvimos recorriendo varios sectores de Bucaramanga y su área metropolitana y lo que dicen los usuarios es que están ajustando su bolsillo para este alza. Un dato aproximado, 23, ¿sí? Ahorita quedó costando, súmale lo que le subió el porcentaje, el 23%, quedó costando como 2.500 pesos más. O sea, quedó costando 25.500. Todo incrementa, entonces pues digamos que sí es un poquito elevado, pero bueno, ahí nos vamos acondicionando, ¿no? Nos vamos adaptando al tema. Y es que es una alza que afecta a más de 180.000 usuarios de transporte público en Bucaramanga y el área metropolitana, que hoy tienen que decidir si se suben en bus o si se van en taxi. Pilar, ahora hablamos de la capital, 12 del día 52 minutos. Desde el próximo miércoles 14 de enero entra a regir la nueva tarifa de Transmilenio aquí en Bogotá. Será para los servicios Troncal, Zonal y Transmicable. Mayra Tenorio, ¿en cuánto queda el pasaje y qué otros datos deben tener en cuenta los usuarios? Pablo, muy buenas tardes. Le muestro, la tarifa aquí en Bogotá queda en 3.550 pesos. Opera desde la siguiente semana, el miércoles 14. Y quiero que ustedes vean, aquí ya el flujo de usuarios es normal aquí en Bogotá después de fiestas. Y hay que decir también que no solo hablamos de aumentos, sino también de beneficios, porque se mantienen para las poblaciones vulnerables en estos sistemas. Estas pantallas de color azul, usted puede llegar y ver si es beneficiario y está en la base de datos del distrito para que tengan muy en cuenta. Eso se mantiene además del aumento. Aquí les contamos esos datos claves que hay que tener muy presentes para iniciar este año 2026. En Bogotá, movilizarse en el transporte público es una necesidad que a diario suple el sistema Transmilenio. Cada día hábil, entre 1.3 y 1.4 millones de personas utilizan Transmilenio para llegar a su trabajo, a sus estudios, a una cita médica o simplemente para regresar a casa. Una cifra que no es menor y que dimensiona el peso que tiene este sistema de transporte en la vida cotidiana de la capital. Por eso, la noticia de su aumento se vuelve sensible, cercana y determinante para el bolsillo de millones de ciudadanos. En medio del incremento del salario mínimo y del aumento de los costos operativos del sistema, el distrito mantuvo su posición y ratificó el ajuste. La tarifa quedó oficialmente en 3.550 pesos y empezará a regir a partir del próximo miércoles 14 de enero. La tarifa solo está incrementando, es un porcentaje mucho menor, queda en 3.550 pesos el valor de la tarifa. Esto es igual para Troncal, para Zonal, para Transmicable. Algunos usuarios comienzan a hacerse a la idea de tener que adaptarse a esta tarifa en medio de alzas y mayores gastos que trae el inicio de año. Sin embargo, otros levantan la voz y expresan lo difícil que será asumir este incremento para el bolsillo. Difícil, imposible, porque si usted coge 4 buses, ¿a dónde vamos a parar? Al día. Exacto. Yo me gasto quincenal. Les recargo como 80.000 o 90.000 pesos para quedar bien. ¿Y ahora cuánto cree que se va a tener que aumentar? 100.000, como 100.000 o más. La situación está pesada y encima de todo el transporte, la gente que trabaja le queda re pesado. Junto al incremento, el distrito también anunció los beneficios que se mantienen. Este año los pasajes gratis para las poblaciones vulnerables que estén en la base de datos del distrito se mantiene. Adultos mayores, personas en situación de pobreza y también personas en situación de discapacidad. Usted llega a estos dispositivos en cada estación o portal, inserta la tarjeta, le da a esta alternativa transacciones virtuales y luego a esta otra opción, solicitar subsidio o convenio de inmediato
usted podrá ver sus pasajes gratis reflejados en la tarjeta. Un beneficio que este año amplía su cobertura. Eso sí, es clave tener la tarjeta personalizada y estar registrado en la base de datos del distrito para poder acceder a estos apoyos. Tradicionalmente se amplía a poblaciones históricamente excluidas, como son los hogares que viven en inquilinatos tipo pagadiarios o las personas mayores en exclusión extrema que están institucionalizadas en servicios de integración social, o un grupo de habitantes de calle que está en el proceso de inclusión social dentro de integración social. Otros beneficios también seguirán activos para los usuarios con el fin de alivianar esos costos de viaje. El Transmipaz, que es un abono mensual, mantiene su valor de 160.000 pesos para 65 pasos, lo que le permitirá a nuestros usuarios más frecuentes ahorrarse hasta 1.089 pesos por viaje. Esto es mucho más de lo que se podían ahorrar en 2025. Recuerde que este año se mantiene la ventana de tiempo de 2 horas y 5 minutos para realizar transbordos sin costo alguno. Además, continúan los pasajes gratis por el uso de Transmibici y los subsidios de transporte escolar para los estudiantes. Y finalizo con información de servicio. Estamos en esta estación importante, Pradera. Esto es zona industrial de Bogotá, occidente de la capital del país. Les cuento que después de un año, este vagón 2 abre sus puertas a partir de hoy. Recuerden que esto conecta toda esta troncal de la Avenida de las Américas. También conecta Carrera Séptima y también eje ambiental, para que tenga en cuenta cantidad de usuarios que disfrutan desde hoy esta estación tan importante, para que usted tenga muy en cuenta si se mueve aquí en la capital del país. A esta hora en el mundo es noticia Venezuela, país que comenzó un proceso diplomático exploratorio con el gobierno de Donald Trump. Entre los primeros pasos está el intento para que reabra la embajada de Washington en Caracas, misma que está cerrada desde hace 7 años. Ha pasado 8 días desde que el mundo conoció esta foto, la que confirmaba un operativo que en plena madrugada derivó en la caída de Nicolás Maduro y con él la captura de su esposa Cilia Flores. Y menos de una semana después que ambos comparecieran por primera vez ante una corte de Nueva York, la lupa está ahora sobre una reunión de funcionarios de Estados Unidos y Venezuela y los próximos pasos de ambos países. Viajó a Caracas a realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones. Ese fue el mensaje que confirmó el viaje de una delegación encabezada por el encargado de negocios de la Casa Blanca, John McNamara. En la agenda de Washington en Caracas está inicialmente la reapertura de la embajada cerrada desde 2019. Entre tanto, el gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, señaló que enviará también una delegación a suelo norteamericano. Una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes. Las de las próximas horas son conversaciones exploratorias que incluso llevaron a Rodríguez a un aparente cambio de tono, aunque tildó de nuevo de agresión el operativo del sábado pasado, que según el chavismo dejó 100 muertos. Pero nuestra respuesta será en el ámbito de la diplomacia. Y lo dije, nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia. Y nosotros iremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz a defender la paz de Venezuela. Para hoy, el chavismo convocó además a sus partidarios a una nueva movilización para pedir la libertad de Maduro, quien hace un año se juramentó como presidente tras elecciones cuestionadas por la comunidad internacional. Y en las últimas horas, organizaciones no gubernamentales informaron la excarcelación de otros 4 presos políticos, mientras no hay claridad sobre la cifra total de liberados. Según la ONG Foro Penal, los últimos excarcelados son Antonio Butzeta, Didelis Corredor, Virgilio Laverde y Diógenes Angulo. Así las cosas, el total varía entre los 11 y 18. Entre tanto, familiares de presos políticos hicieron vigilias a las afueras de distintos centros de detención a la espera de sus seres queridos, pues bajo custodia siguen más de 800. Mientras tanto, crece la expectativa por la posible excarcelación del líder opositor Juan Pablo Guanipa. En diálogo con Noticias Caracol en Vivo, su hijo Ramón Guanipa dice que este proceso era inminente, pero que de la nada se frenó. Aseguró que su papá no es un criminal y que sigue sin respuestas claras de la liberación.
Ramón, inicialmente se hablaba de que era inminente la liberación de Juan Pablo Guanipa, de que se había dado este proceso, sin embargo ustedes como familia dicen que aún no se ha dado la liberación. ¿Qué información se tiene hasta el momento? Ok, efectivamente, como lo dijiste, en su momento los rumores de la liberación e incluso las fuentes de las que nos llegaba la información afirmaban ya el hecho como algo materializado. Sin embargo, yo nunca recibí una llamada oficial y en el transcurso del día tampoco recibí ningún tipo de comunicación por ninguna institución, aquellas pertinentes de hacer este tipo de enlaces, ¿no? Y por supuesto que eso nos dejó entrever que no se había dado la liberación realmente. Entonces, de hecho, uno de mis familiares en el exterior ya había dado esto como un hecho y luego fue que tuvimos que decirle, no, mira, aparentemente no ha pasado. Entonces, yo viajé ayer y me vine a Caracas precisamente a corroborar información, a tratar de buscar respuestas y ante la no excarcelación de mi padre, a levantar mi voz, a seguir presionando. Al día de hoy, a esta hora, ¿su papá dónde se encuentra según lo que ustedes han podido conocer? Según lo que hemos podido obtener como información, se encuentra exactamente en las mismas condiciones que ha pasado todos estos meses, aislado en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Mari Pérez. Ayer fui a llevar almuerzo, como es de costumbre, y la información era que no se conocía nada al respecto que tuviese que ver con excarcelaciones ni nada por el estilo. Entonces, te deja ver que no ha habido dicho proceso. El hecho es que no lo han liberado y el hecho es que anunciaron que lo iban a hacer. Entonces, aquí los únicos mentirosos son ellos. Si ellos tienen algo de palabra, algo, así sea un ápice, así sea por la presión de Estados Unidos, por el interés de quedar bien ante ellos, por la razón que sea, ellos están obligados a cumplir. Porque si no lo hubiesen anunciado, esto sería solamente una petición, pero es una exigencia a todo dar y a todo pulmón porque lo dijeron. Y si lo dijeron, tienen que cumplir. Y el otro hecho que es inminente, que es verdadero, es que él sigue detenido y que esto para ustedes como familia sigue generando consecuencias irreparables. Por supuesto, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. ¿Cómo han sido estos 8 meses sin su papá, libre? Bueno, demasiado fuerte, porque como bien te dije, el tiempo que él está perdiendo de sus hijos menores, yo trato de no hacerlo mucho sobre mí, sino sobre mis hermanos. Mis hermanos están creciendo, son adolescentes. Entonces, él se está perdiendo momentos que nadie le va a devolver, porque mi padre no es un criminal. Si mi padre fuera un criminal, esta conversación fuese distinta, incluso me negaría a darla. Porque yo diría, ¿qué voy a hacer? Defenderlo. Pero es que claro que lo tengo que defender en este momento porque no lo es. No es un criminal, es total y absolutamente inocente. Su crimen ha sido luchar contra este régimen. Y en otros hechos del mundo, líderes de 5 partidos políticos de Groenlandia aseguraron que no quieren ser estadounidenses en medio de las amenazas de Donald Trump de tomar su territorio. Los parlamentarios aseguraron que el sentimiento popular es de no pertenecer a Estados Unidos ni a Dinamarca, sino ser independientes. El pronunciamiento sucede ante las repetidas amenazas del presidente Trump de controlar este territorio semiautónomo de Dinamarca, así como de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y en Estados Unidos, por lo menos 30 personas han sido arrestadas durante las protestas por la muerte de una mujer en un operativo en Minneapolis. El alcalde de la ciudad pidió que funcionarios estatales participen en la investigación y en las últimas horas, además, se conoció un video que muestra más detalles de lo sucedido. En el clip se ve bajando de una patrulla a la gente que disparó. Se dirige al vehículo manejado por Rennie Nicole Good. Se escucha una discusión, al parecer por unas placas de tránsito, y luego ella pronuncia unas palabras. Está bien, amigo, no estoy enfadada contigo. El agente rodea e inspecciona la camioneta Honda Vino Tinto y allí se topa con Rebecca Good, la esposa de Rennie. ¿Quieres venir por nosotros? Te digo que vayas a buscarte algo de comer, grandulón. Adelante. Grabando, el agente vuelve a la parte delantera del vehículo. Es empujado por Rennie y luego se escuchan 2 disparos. Este video, publicado por el portal web Alpha News, podría cambiar el curso de la investigación de este caso que ha conmocionado a gran parte del país. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance reposteó el video y una vez más dijo que la vida de la gente estaba en peligro y que actuó en defensa propia.
Pero a lo largo de esta semana, manifestantes aseguran que se trata de un acto de violencia policial. Hoy en Minneapolis se registró un choque entre manifestantes y agentes policiales en medio de una protesta. Y anoche, algunos salieron al centro de la ciudad a protestar en un cacerolazo. No solo condenaron el caso de Rennie, sino el aumento de la violencia a manos de ICE desde que Donald Trump regresó al poder. Son las 2 de la mañana y llegamos hasta las afueras del hotel donde se quedan los agentes de ICE porque los queremos fuera. Los manifestantes exigen una investigación independiente sobre lo ocurrido, mientras se conocen nuevos detalles de los implicados. Rennie Nicole Good era una madre de 3 hijos, divorciada, y luego rehizo su vida con Rebecca Good. El agente fue identificado como Jonathan E. Ross, con 10 años de experiencia en operaciones de control y deportación. Y según su registro, en 2022 fue arrastrado por un vehículo mientras participaba en un arresto similar. Las protestas contra el gobierno de Irán se están extendiendo a otras partes como Alemania, donde decenas de manifestantes han salido a las calles como muestra de solidaridad. Entre tanto, Irán lleva 48 horas sin acceso a Internet. En minutos la ampliación. A la 1:07 p.m, volvemos al plano nacional para contarles que el campo colombiano sigue dando buenas noticias. El aguacate Hass, uno de los productos estrella de exportación, abrió un nuevo mercado internacional. Decenas de familias productoras resultarán beneficiadas. El aguacate Hass colombiano sigue conquistando el mundo. Hoy abre una nueva puerta en el comercio internacional y llega por primera vez a Uruguay, un destino que se suma a los más de 30 mercados a los que ya se exporta este fruto cultivado en más de 200 municipios del país. Y es que después de casi un año de trabajo y diversas mesas técnicas, logramos la admisibilidad del aguacate Hass para el mercado Uruguay. Un logro que demuestra que la apuesta de este gobierno de abrir diversos mercados internacionales es acertada y le está dando resultados al agro colombiano. Esta nueva apertura del mercado uruguayo es importante no solamente por la cercanía que tenemos, lo cual mejora los costos logísticos de exportación y demás, sino también porque es un mercado emergente en el consumo del aguacate Hass. Para el 2025, Colombia exportó 195.000 toneladas de aguacate Hass, un 40% más que en 2024, destacando su relevancia en este segmento a nivel mundial. Ha comenzado a incursionar en otro tipo de productos como por ejemplo el aguacate, compitiéndole o por lo menos tomando participación respecto a otros países como por ejemplo México y Perú. Colombia es actualmente el segundo proveedor de aguacate Hass en el mercado europeo y el cuarto proveedor en Estados Unidos. Y es que este crecimiento en el sector no para. Tras alcanzar este nuevo mercado, ya se proyecta su expansión hacia otros destinos estratégicos. Con Brasil ya se iniciaron gestiones también con la Oficina de Agricultura de Brasil para empezar a explorar cómo se puede dar esa habilitación para Colombia. Sin embargo, para el aceite de aguacate, para la pulpa y para el guacamole son una gran oportunidad y por eso la gran apuesta este año será conocer y seguir explorando esos mercados asiáticos. Con expectativas en alza, los aguacateros del país esperan que este año las exportaciones alcancen las 205.000 toneladas, reafirmando el aguacate Hass como uno de los grandes embajadores del campo colombiano ante el mundo. Es una buena noticia. Les contamos que en el Quindío, productores de este fruto siguen trabajando para ampliar la producción. Esperan llegar a nuevos mercados internacionales. Él es Diego Aristizábal, un ingeniero agroindustrial que desde hace más de 10 años se dedica a sembrar aguacate en el eje cafetero. Llueva o haga sol, supervisa cada detalle del proceso para garantizar la calidad del fruto que luego es exportado. Mire, hoy por ejemplo me tocó estar en campo, estar revisando el cultivo, mirando que las cosas se estén haciendo bien, que no tengamos problemas fitosanitarios, que el cultivo vaya bien y que las tareas se estén haciendo. Un seguimiento constante y riguroso que hoy se traduce en un producto de alta calidad que cumple con los exigentes estándares de los mercados internacionales. Bueno, la verdad es que yo fui de los pioneros en el departamento del Quindío. Yo inicié en el 2010 con mis primeras siembras de aguacate Hass, con todas las dificultades, sin conocer mucho cómo íbamos a exportar, cómo era un proceso de exportación que es bien complejo.
muy pocos productores y pequeños, y de ahí surgió la idea de la Asociación de Productores de Aguacate del departamento del Quindío. Diego y sus socios han resistido momentos difíciles. Las variaciones del clima y los precios internacionales han puesto en riesgo su labor. La temporada pasada estuvimos aproximadamente en unos 3.000 pesos kilo. Es muy bajo si tenemos en cuenta que nuestros costos de producción están aproximadamente en 2.200, 2.300 pesos. Pero bueno, fue una temporada difícil, fue una temporada donde no hubo utilidad, donde nos tocó pasar unas dificultades. Como este cultivo de aguacatejas en la vereda La Mariela, en el municipio de Pijao, en el departamento del Quindío hay cerca de 4.800 hectáreas de aguacatejas, donde 186 productores tienen la esperanza de que en 2026 tengan mejores precios. Uruguay tiene un consumo aproximado entre 800 y 1.000 toneladas de aguacate año. Es un beneficio para nosotros y para todos los productores. Igual tenemos 20 países que igual importan el aguacate nuestro. Productores como Diego no solo cultivan aguacatejas, también cultivan perseverancia, empleo y futuro, llevando este fruto a más de 20 mercados en el mundo. 1:29 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Ana Isabel Pulgarín es una de las estudiantes que sobrevivió al trágico accidente de un bus que cayó al vacío en Remedios, Antioquia. Ella y sus compañeros de 11 regresaban de una excursión en Tolú cuando ocurrió la tragedia. Casi un mes después salió del hospital y este es su testimonio. Así fue rescatada Ana Isabel Pulgarín, de 17 años, hace casi un mes, luego de que el bus en el que venía con sus compañeros se fuera al vacío. Durante 25 días estuvo en el Hospital San Vicente de Medellín. Hoy fue dada de alta y siente que la vida le dio una segunda oportunidad. Físicamente, gracias a Dios, di con médicos, con especialistas muy buenos que se han encargado de todo el proceso. Pasó por 7 cirugías y varios injertos de piel. Es una guerrera porque no solo ha tenido fortaleza para superar el dolor físico, sino el emocional por la pérdida de sus compañeros. Entre ellas, una maxilofacial, reconstructiva en la cara y en las piernas. También tuve cirugía ortopédica y cirugía plástica. Después de eso ya me hicieron otras 2 cirugías por ortopedia y finalmente otra plástica para poderme poner un injerto de piel. Cada herida de Ana Isabel es un milagro. Si yo miro su rostro, lo que atravesó su cara y le tiró sus dientes hacia atrás, frenó en el momento preciso, lo que cortó su pierna, que destrozó su músculo, paró en el momento preciso, el que no muriera desangrada, el vidrio que tuvo en la espalda estuvo muy cerquita de su columna. O sea, cada herida de Ana Isabel para mí es un milagro. Hoy, más que nunca, tiene ganas de cumplir sus sueños, ingresar a la Universidad de Antioquia y volverse profesional. Yo en estos momentos estoy estudiando para presentarme a la Universidad de Antioquia. Yo quiero ser médica. Pues esto del accidente realmente, la estancia en la que estuve allá fue algo que me dio como más ganas, me impulsó más ese sueño. Esta experiencia la hizo más unida a su familia, esas personas que no la dejaron sola durante todo el proceso médico. Una oportunidad muy bonita que siento que nos dio Dios, la vida, y que siento yo que tenemos que saber aprovechar, que tenemos que ver esto como también un aprendizaje para nosotros mismos y agradecida todos los días, todos los días. Nos sentimos afortunadas, nos sentimos inmensamente felices, bendecidas, nos sentimos sin palabras. O sea, tener a Ana Isabel en la casa, tener a mis 2 hijas, para mí es la bendición más grande. Aunque acaba de salir de un centro asistencial, su recuperación sigue en proceso. Siente que todas sus heridas van a sanar, incluyendo las emocionales, y por eso desde ya empieza a escribir las páginas de una nueva historia. Un gran ejemplo de resiliencia. 1:31 en otros temas. En estos primeros 10 días del año, la Defensoría del Pueblo reportó al menos 13 casos de violencia de género en el país. La entidad y colectivos feministas hacen un llamado para que las autoridades actúen y prevengan este tipo de hechos. El 2026 comenzó con cifras alarmantes sobre casos de violencia de género. Según la Defensoría del Pueblo, Colombia lleva 13 hechos de violencia extrema que estarían vinculados a feminicidios, transfeminicidios y agresiones de extrema brutalidad y crueldad en el país.
Con base en el consolidado preliminar durante la primera semana de 2026, la Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento de 8 feminicidios, 2 en Boyacá, 4 en Antioquia, 1 en el Valle del Cauca y 1 en Pasto, 2 transfeminicidios, 2 tentativas de feminicidio contra mujeres trans en Antioquia, además de 3 asesinatos de mujeres en Santander de Quilichao, Cauca, y el asesinato de un hombre gay en Antioquia. Para los expertos, la impunidad es uno de los agravantes de esta problemática. Colombia da un mensaje muy perverso a la sociedad colombiana, a las mujeres víctimas y a los mismos perpetradores de violencia, de que más o menos finalmente no va a pasar nada con el delito de violencia que cometas contra la mujer. ¿Pero qué se puede hacer para prevenir estos casos de violencia? En la medida en que se garantice mayor acceso, ¿cierto?, y no solamente de las mujeres, también de los hombres, a la educación, está absolutamente claro, ¿sí?, que no por estar muy bien educada tienes la posibilidad de salvarte de cualquier evento o episodio de violencia, pero el riesgo es mucho más disminuido. No podemos ser amigos ni amigas de seres humanos que golpeen a otro, rechazarle eso, no pasársela, porque el feminicidio no empieza de una vez con feminicidio, el feminicidio empieza con el desprecio, con el golpecito, con el empujón. Abogados penalistas explican cómo se determina si todos estos casos son o no un feminicidio. El crimen ocurrió por razones de identidad de género. Además que existía una relación sentimental previa a este crimen. También si antecedió un ciclo de violencia intrafamiliar, violencia física, emocional o económica. Desde la Defensoría del Pueblo hacen un llamado a las autoridades a actuar frente a este tipo de casos y a la sociedad para denunciar cualquier conducta violenta. A esta hora las autoridades de La Guajira investigan una masacre que dejó a 5 personas fallecidas y a 2 más heridas. Lo que se conoce hasta el momento es que al sector conocido como Altos del Parrantial, en el municipio de Maicao, hombres armados llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraba reunido. Testigos aseguraron que los atacantes, quienes se transportaban en una camioneta color gris, utilizaron armas de largo alcance. Los heridos fueron trasladados hasta centros asistenciales. A esta hora es noticia el avance del proceso para la adquisición del Escudo Nacional Antidrones. Desde el mes de diciembre, el presidente Gustavo Petro designó un presupuesto de 1 billón de pesos para la primera fase. Sin embargo, el presupuesto total de este proyecto está en 6.2 billones de pesos. Escuchemos al ministro de Defensa que da detalles de este proyecto. Este proyecto busca garantizar el control del espacio aéreo, porque de lo contrario perderemos muchas vidas. Este proyecto estratégico tendrá unos criterios básicos. Uno de ellos es que el contrato será de gobierno a la compañía, pero con acompañamiento del país o del estado al cual pertenece esa compañía fabricante. Segundo, será a través de contratación directa. Tercero, solo negociaremos con los fabricantes. A esta hora es noticia que permanece paso a un solo carril en la vía que comunica la ciudad de Medellín con Urabá, teniendo en cuenta un deslizamiento de tierra, varios vehículos que están afectados allí en la zona. Hace presencia la Gobernación de Antioquia y otras autoridades tratando de remover los escombros, de habilitar totalmente esa vía, porque son muchas las personas que en este Puente de Reyes se van para esa subregión del departamento, para cada uno de los atractivos que hay en esa subregión. Es que recordemos que en este Puente de Reyes, en el departamento de Antioquia, se espera la movilización de 560.000 vehículos en los 6 ejes viales del departamento, 700 policías garantizando la seguridad. Paso a un solo carril en la vía Medellín-Urabá. A esta hora en Cartagena, la Dirección Marítima advierte sobre condiciones meteomarinas adversas en todo el litoral caribe colombiano, incluyendo la ciudad de Cartagena, por fenómenos climatológicos que pueden estar afectando justamente toda su zona de costas. Han dicho las autoridades que en las próximas 72 horas se podrían experimentar vientos de entre 30 y hasta 50 kilómetros por hora, adicional de un promedio en ola de hasta 3 metros de altura. Por eso, las autoridades remarcan al gremio recreativo y también náutico de la ciudad a extremar medidas de seguridad.
A esta hora es noticia la ampliación que hizo el Departamento de Prosperidad Social al plazo máximo para recibir el subsidio de Colombia Mayor. Con esto, los adultos vulnerables que hacen parte de este programa y que reciben el bono pensional de 230.000 pesos podrán hacerlo hasta el 14 de enero. Si usted es un adulto mayor y desea verificar si hace parte de este programa, podrá hacerlo a través de la página del Banco Agrario con su número de cédula. A esta hora es noticia en Bogotá la llegada del cuarto tren del metro aquí a la capital para seguir con estas pruebas de este importante proyecto. Pero ojo, porque hay más noticias sobre el metro muy importantes, porque el Comité de Asociaciones de Empresas Público-Privadas del distrito le dio luz verde, aval a la empresa Metro de Bogotá para seguir con esta extensión de la primera línea del metro hasta la calle 100. Recordemos que este proyecto, al menos esta extensión, se encuentra en la etapa de factibilidad. Con esto es muy importante que se inicien los estudios y que, si se ve la viabilidad, pueda arrancar esta extensión hasta la calle 100, que también va a conectar con la troncal de Transmilenio de la 68. En otras noticias, a portas de que entre en vigencia la ley de garantías, el presidente Gustavo Petro le pidió a todo su gabinete evitar los despidos masivos y las contrataciones a dedo en estas últimas semanas. Esta fue la carta que el presidente Gustavo Petro le entregó ayer a las cabezas de su gabinete en medio de un Consejo de Ministros. En la circular está la indicación de actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en el manejo del personal en las entidades del gobierno y exhorta a los ministros y directores de departamentos administrativos a evitar los despidos masivos de personal, especialmente cuando no estén sustentados. El llamado se hace luego de que el 31 de diciembre, la mitad del personal de planta temporal del Fondo de Adaptación fue despedido sin justificación alguna, según denuncian sus mismos colaboradores. Algunos que aún siguen al interior del gobierno temen por lo que ellos han llamado una masacre laboral. En la circular extraordinaria, el presidente también les pidió a sus funcionarios tener presente la ley de garantías que comienza a regir este 31 de enero. La ley de garantías es una salvaguarda para evitar que en época de elecciones se pueda contratar públicamente a personas o convenios interadministrativos y que esas contrataciones puedan afectar o manipular el curso de las elecciones. La orden que ha dado el presidente Gustavo Petro no es de suspender la orden de garantía, sino de tomar todas las medidas necesarias para evitar despidos masivos o contrataciones a dedo. Con esta instrucción, el presidente Gustavo Petro busca blindar su gabinete para que no haya contrataciones burocráticas a portas de las elecciones legislativas. Es por eso que en la carta pide que cualquier decisión de impacto en los asuntos de contrataciones deberá ser consultada con las máximas autoridades del gobierno. 1:40, a esta hora se realiza la velación de la maestra Beatriz González, una de las más grandes artistas de nuestro país y que falleció a sus 93 años de edad. Esteban Bejarano acompaña a su familia en el norte de Bogotá. Esteban, adelante. Lucía, hoy no solo se despide a una de las grandes maestras del arte colombiano, hoy esta familia despide a una mujer enfocada, una gran madre y a su guía. Hasta esta funeraria donde descansa su cuerpo, en silencio han llegado familiares, personas conocidas y colegas a darle el último adiós a la maestra, esta artista con más de 60 años de una carrera sólida y que dejó huella no solo como pintora, sino como una intelectual y educadora fundamental para la educación, para el arte en nuestro país. Hablamos con su hijo Daniel Ripoll, quien la describe como una mujer inmensa y también recuerda cosas importantes de su carrera. Como una pintora que tuvo una carrera de 60 años absolutamente coherente, absolutamente fuerte, como una persona santanderiana de carácter, que tenía sus ideas absolutamente claras, pero como una educadora. Hoy lo que más me ha llamado la atención es que me he ido enterando por la gente, la cantidad de gente que ayudó, gente a quien le enseñó, instituciones que ayudó a fundar el Museo de Arte Moderno de Medellín y poca gente sabía eso. Y todo la parte de enseñanza.
como una mujer profundamente comprometida con la enseñanza, la investigación y la formación de nuevas generaciones, así la describe hoy su familia. En este momento se adelanta la velación, mañana serán las exequias y el último adiós a esta maestra que deja una huella imborrable en quienes la conocieron y, por supuesto, marca un antes y un después en el arte de nuestro país. Aquí recordamos su legado. A Beatriz González nunca le interesó el arte que parecía perfecto, esas pinturas del romanticismo de paisajes europeos tan lejanos a nuestro trópico. Lo de ella era un arte político, con memoria. En su casa en Bogotá y rodeada de los suyos murió Beatriz González, una figura clave para entender la historia del arte colombiano. Beatriz González Aranda fue la tercera hija de Clementina Aranda y Valentín González. Nació el 16 de noviembre de 1932 en Bucaramanga, Santander. Yo era la encargada de colocar las fotos y de armar los álbumes de... Tal vez su primer acercamiento al arte fue cuando, siendo apenas una niña, tuvo como trabajo ubicar y organizar las fotografías familiares. Entonces entendió que la imagen, como las palabras, contaban historias y que conservar la memoria era fundamental para entender quiénes somos en el presente. En 1956 entró a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá a estudiar arquitectura con otras 3 mujeres. Solo duraría 2 años en la carrera. Decidió volver a Bucaramanga y trabajó haciendo decoraciones para vitrinas y escenografías para desfiles. Bogotá la recibiría de nuevo en 1959. Y en medio de un curso sobre el Renacimiento en Italia, conocería a la famosa curadora de arte argentina, Marta Traba. Ese encuentro le cambiaría la vida. Con ella, González entendió que el arte no solo tiene que ser hermoso, y cansada de realizar variaciones sobre Velázquez y Vermeer, en las páginas de un periódico encontró quién quería ser como artista. Yo estoy muy desalentada, digo, soy una señora que pinta, esto no va para ninguna parte. Y entonces es cuando sale en El Tiempo una foto pequeña de los suicidas del Cisga. Y yo corto la foto, a mí no me interesa el texto, me importó la imagen porque dije, esto es lo que yo quiero. Porque la foto era tan mala del Tiempo y tan ahorrativa de tinta que se notaban unas líneas, y yo veo eso y digo, esto es lo que yo quiero. Aunque gran parte de su obra está enmarcada en la crítica social y política, fue entre 2007 y 2009 que crearía su obra más representativa, Auras Anónimas, una intervención en los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, donde la artista cubrió 8.957 nichos con la silueta de hombres cargando cadáveres. Ese sería el rastro más poderoso de los muertos del Bogotazo. En toda su obra, Beatriz González no solo habló de su forma de ser, contestataria, alejada de los focos mediáticos, irónica, sobre todo nos mostró una nación que apenas estaba descubriéndose artísticamente. Iniciamos la información internacional en Irán, donde por lo menos 65 personas han muerto y más de 2.000 han sido arrestadas durante las protestas antigubernamentales que sacuden al país desde hace 2 semanas. El estallido social se registra en unas 100 ciudades de Irán e incluso llegó hasta países europeos. Durante esta madrugada, manifestantes quemaron un edificio gubernamental de la ciudad iraní de Karachi, una de las más afectadas por el estallido social desde el 28 de diciembre. A pesar del bloqueo de Internet por el régimen, las redes sociales son fundamentales para evidenciar la magnitud de las protestas, las más grandes desde 2022. Lo que inició como un descontento por la grave situación económica del país, se convirtió rápidamente en un nuevo intento por cambiar el régimen. Y es que las protestas no solo suceden en Irán. En Berlín, Alemania, exiliados le muestran su apoyo a sus compatriotas desde la distancia. Azadeh, de 36 años, es una de ellas. Llevo aquí 10 años y sigo viendo que la situación allí está empeorando cada vez más. Y creo que esta vez la gente está al límite de sus fuerzas. No sé, a menudo he oído que esta vez es simplemente diferente, no como antes. La gente está más enfadada y no les importa si les disparan ahora. Solo quieren recuperar su libertad, sus derechos y su país. En Londres, manifestantes llegaron hasta la embajada de Irán en el Reino Unido y reemplazaron una bandera actual por una de la época preislámica, utilizada antes de la Revolución de 1979. En París, Francia,
Setar Gurbani, una iraní que huyó de su país, cuenta que han sido días de angustia sin poder saber sobre su familia. Me baja la presión y mis amigos me llevan al hospital. No puedo dormir, hace mucho me toca tomar pastillas. Durante los últimos días, Setare busca cualquier información que pueda a través de redes sociales y trata de comunicarse con sus allegados en Irán, aunque dice que es casi imposible. Mantengo la esperanza de que esta vez, cuando se restablezca la comunicación, nos enteremos de que el régimen ha caído, no como la última vez. Mantengo la esperanza, pero al mismo tiempo estoy preocupada por la gente. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, advirtió que su país no cederá y afirmó que agentes extranjeros intentan instigar el caos. Mientras que el presidente Donald Trump ha seguido de cerca la situación y advirtió que Estados Unidos podría intervenir si la situación se escala. 2:19 minutos. Atención, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó una emergencia nacional para proteger los ingresos que resulten de la venta de petróleo en Venezuela. La orden ejecutiva busca impedir que tribunales o acreedores de la deuda externa del país vecino reclamen los fondos depositados en cuentas del Departamento del Tesoro estadounidense. Entre tanto, el republicano dijo que estaba haciendo todo lo posible para que Venezuela sea rica y segura de nuevo. El gobierno de Nicaragua aseguró haber liberado a decenas de detenidos tras la presión de Estados Unidos. En un comunicado, el régimen de Daniel Ortega señaló que decenas de personas que estaban en el sistema penitenciario nacional volvieron a sus hogares. De otro lado, hoy se cumplen exactamente 19 años desde que el sandinista llegó al poder, pese a cuestionamientos internacionales. En Filipinas, los equipos de socorro no pierden la esperanza de hallar más sobrevivientes tras el colapso de un vertedero que ya deja 4 muertos. La tragedia ocurrió el 8 de enero cuando la estructura se fue al piso en la ciudad de Cebú, con 110 trabajadores allí en ese momento. Varios familiares han llegado al sitio del derrumbe para presenciar las tareas de búsqueda. El último reporte oficial da cuenta de por lo menos 36 desaparecidos. De otro lado, los incendios forestales siguen arrasando en la Patagonia Argentina, donde el principal foco ya consumió más de cerca de 5.500 hectáreas. Tanto brigadistas como voluntarios han sumado esfuerzos para contener las llamas que están fuera de control y afectando las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro. En las operaciones que se enfrentan a condiciones climáticas adversas participan 6 aviones, 2 helicópteros y varios vehículos. Y fuertes nevadas cubrieron Moscú, la capital de Rusia, donde colapsó el principal aeropuerto tras la que es considerada como la mayor nevada en 50 años. Los aviones con destino a esa terminal aérea se han visto obligados a aterrizar en otros puntos de la parte europea de Rusia, donde las condiciones climatológicas tampoco son las mejores. En algunas zonas la nieve acumulada alcanza hasta 50 centímetros y también ha afectado el tráfico en carreteras. Y la feria de tecnología más grande del mundo deja a más de uno boquiabierto con las innovaciones que presenta su edición 2026. El futuro ya es una realidad. Tareas domésticas como lavar, barrer o preparar el café ahora están en manos de un robot. Las Vegas vuelve a convertirse en el epicentro de la innovación mundial. El CES 2026, la feria tecnológica más grande del planeta, abrió sus puertas con miles de lanzamientos que marcan el rumbo de cómo viviremos, trabajaremos y nos relacionaremos con la tecnología. Aquí no solo se presentan dispositivos, se muestran ideas que prometen cambiar la vida cotidiana. En esta edición, la inteligencia artificial deja de ser solo una promesa y se convierte en protagonista. Robots, hogares inteligentes, automatización y tecnología pensada para ahorrar tiempo y esfuerzo dominan los pabellones de la gran feria. Que anteriormente, para mandar a los dispositivos, al final el ser humano tenía que hacer algo o tenía que recibir algún orden y tenía que reaccionar. Pero ahora hay alguna media entre ser humano y los dispositivos fijos, y ese robot rueda dentro de la casa y busca y le da la solución por sí mismo. La respuesta comienza a tomar forma con un nuevo robot doméstico impulsado por inteligencia artificial generativa, diseñado para asumir labores del hogar que tradicionalmente consumen horas al día. La apuesta es un hogar donde el trabajo doméstico pase a manos de un robot inteligente. El robot también se manifiesta en el cuidado del adulto mayor, en que demores menos tiempo haciendo las cosas que haces, en que no tengas que esforzarte, y básicamente lo que nosotros queremos entregarle al consumidor, y ya lo hacemos desde ciertas core de tecnología,
disponibles en Colombia. Es una vida más fácil, sencilla, suave, con menos estrés. Y eso es lo que nosotros hacemos. Este asistente puede preparar el desayuno, iniciar ciclos de lavado, doblar ropa y coordinar distintos electrodomésticos del hogar, todo de manera autónoma. Nuestra relación con ese robot es no solo con un robot, sino con un mundo de datos o con algún ser informático. Pues ahí tenemos que comunicarlo 100% pensando en esa parte, y también tenemos que cuidar mucho esa parte para que eso no sea nuestro riesgo. Durante las demostraciones en el CES 2026, el robot se mueve por la casa, abre el refrigerador, enciende el horno y organiza todo lo de la lavandería, mostrando cómo la inteligencia artificial ya es capaz de comprender rutinas, hábitos y necesidades reales de las personas. El CES 2026 deja claro que el futuro del hogar ya no es una idea lejana. Son las 2 de la tarde, 24 minutos. Activamos el radar de la política para seguir hablando con los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño. Hoy el turno es para el economista y exministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, que está con nosotros. Bienvenido a Noticias Caracol. Buenas tardes, Pablo. Gusto saludarlos. Gracias, doctor Mauricio. Hoy se cumple una semana de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y en este tiempo se han consolidado posturas muy distintas sobre esta intervención. Algunos gobiernos la celebran porque representa una oportunidad para restaurar la democracia en Venezuela. Otros la consideran como una violación de la soberanía. ¿Qué opina usted al respecto? Yo la celebro indiscutiblemente. Capturar a Maduro era un primer paso indispensable para restablecer la democracia en Venezuela. Con Maduro la democracia nunca hubiera vuelto. Así que paso necesarísimo, bien hecho, una operación muy efectiva, quirúrgicamente realizada. Y qué bueno que Maduro esté rindiendo cuentas ante la justicia en los Estados Unidos, porque fueron muchos los crímenes que cometió, empezando por los abusos de derechos humanos, el apoyo al narcotráfico, el apoyo a los grupos narcoterroristas en Colombia, robarse las elecciones. Bueno, la lista es larga. Entonces, un muy buen primer paso, pero un primer paso. El siguiente y absolutamente indispensable es restablecer la democracia en Venezuela, que sea Venezuela la que elige quién quiere que la gobierne y sobre todo que haya elecciones. Para mí eso es lo necesario. Que Estados Unidos no se quede manejando a Venezuela indefinidamente creo que es absolutamente indispensable y es la visión que tendría cualquier demócrata. Venezuela no puede ser un país que queda dominado por los Estados Unidos. Tiene que ser un país soberano y que sean los propios venezolanos los que decidan cómo quieren que sean gobernados. Candidato, claro, usted justamente para apoyar esta coyuntura ha puesto sobre la mesa una propuesta que es ese plan Hermandad, que podríamos decir tiene más de fondo, algo social, pero ya en materia económica, ¿cuáles serían sus condiciones en caso de que usted llegue a la Casa de Nariño para negociar con el régimen de Venezuela? ¿Qué propone? Bueno, yo tengo dos propuestas concretas. Una se la envié en una comunicación a María Corina Machado esta semana, diciéndole que ella como líder indiscutible de la democracia en Venezuela y ojalá que ella llegue al poder en algún momento. Estoy seguro que si hubiera elecciones y ella estuviera habilitada para ser candidata, podría ganar. A ella le propongo el Plan Gran Colombia para luchar contra el crimen transnacional frente al narcoterrorismo. Plan Gran Colombia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Los 4 países unidos cooperando para luchar contra el narcoterrorismo con la ayuda de Estados Unidos. No con botas en el terreno, no con pie de fuerza de Estados Unidos acá, no con una intervención militar de Estados Unidos, pero sí con inteligencia, con información, con equipos, sobre todo con capacidades tácticas para luchar contra el narcoterrorismo y con fortalecimiento de la justicia. El Plan Gran Colombia es la mejor manera en la que Estados Unidos nos puede ayudar y nosotros, los 4 países de lo que era en su momento la Gran Colombia, unidos cooperando para la lucha contra el narcoterrorismo. Mi primera idea. Mi segunda idea. Colombia tiene afortunadamente una capacidad productiva impresionante. El gobierno de Petro se ha dedicado a atacar al sector privado, pero el sector privado en Colombia ha aguantado, es resiliente, está listo a producir más. Nosotros podemos producir las manufacturas, los alimentos, todos los productos de primera necesidad y vendérselos a Venezuela. Venezuela no tiene cómo pagarnos hoy, pero nosotros sí le podemos suministrar esos productos a Venezuela y darle a Venezuela un tiempo, 1 año, 2 años para que nos pague. Entonces, a los productores, por ejemplo, yo estoy ahora en Manizales, aquí se producen jabones. A los productores de jabones de Colombia para que llenen las estanterías de los supermercados y de los hogares venezolanos. Nosotros desde el gobierno, yo de presidente, le pago al productor de jabones colombiano para que ese problema no lo tenga el productor de jabones acá.
y más bien le damos un crédito a Venezuela para que Venezuela nos pague en 1 o 2 años. Reactivamos la economía colombiana, vamos a producir más huevos, más jabones, más papel higiénico y se lo vendemos a Venezuela. Venezuela le damos 2 añitos para que se recupere y se estabilice la economía para que nos pague. Y nosotros, desde el gobierno de Colombia, nos encargamos de esa manera reactivar nuestra economía y dándole bienestar social a los ciudadanos en Venezuela. Es un gana-gana, gana Venezuela, gana Colombia. Estabilizamos a Venezuela, estabilizamos la economía colombiana y le logramos dar algo que es lo que quiere la gente en la calle. A la gente no le interesa si agarraron o no Maduro, le interesa tener comida en su despensa y eso es lo que nosotros queremos hacer con Venezuela, que los venezolanos tengan con qué comer y tengan la ropa para vestirse y tengan los productos de primera necesidad para subsistir, para salir de esa pobreza en la que están ahora. Doctor Mauricio, quisimos arrancar con el tema de Venezuela porque es la noticia mundial, pero ya que estamos hablando de economía, cuénteme, ¿qué opina usted de la situación fiscal del país? ¿Qué opina, por ejemplo, del aumento del salario mínimo? ¿Qué opina de estos 2 aspectos? La situación de las finanzas públicas de Colombia es la peor que ha tenido en toda su historia. Entonces, aquí, si se continúa con este estilo de gobierno, que es la improvisación, es la irresponsabilidad, es el populismo, si el país llegara a elegir otra vez a este estilo de gobierno, al pacto histórico versión 2.0, en los próximos 4 años Colombia va a tener una mezcla que es una bomba atómica, que es una guerra, un conflicto interno, porque se han empoderado a los grupos armados organizados por el crecimiento del narcotráfico. Eso en sí mismo es un gran problema, pero súmele una crisis económica. Entonces, guerra y crisis económica. Eso es lo que tendría Colombia en los próximos 4 años. Hay que desactivar eso. Estamos a tiempo. Mauricio Cárdenas, como presidente, impulsa una política de seguridad, recupera el control del territorio y sabe también cómo recuperar la economía. Nos ahorramos crisis económica y guerra. Eso es lo que tenemos que evitar. Esas son las elecciones. El 8 de marzo, en la consulta, usted va a poder escoger quién quiere que lidere a Colombia. De un grupo de 8 candidatos que haremos equipo, usted va a poder escoger quién quiere que sea el candidato que va a derrotar y que va a enfrentar al pacto histórico en las urnas en mayo de este año. Esa elección del 8 de marzo, la gran consulta por Colombia, se vuelve determinante. Le he trabajado durísimo a deponer diferencias, a dejar los egos a un lado, a cerrar diferencias, divisiones, para unirnos. Grupos que pensamos de manera distinta, pero que nos une una única vocación, es trabajar por Colombia, dar resultados, aportar experiencia y sobre todo oponernos a estas visiones populistas de los extremos tanto de izquierda como de derecha. Eso es lo que está en juego en esa gran consulta por Colombia el 8 de marzo. Es el momento decisivo. Se adelantaron las elecciones, van a ser el 8 de marzo. Mencionó usted un punto clave, doctor Mauricio, y es el de orden público, porque aquí en Noticias Caracol durante todo el 2025 reportamos cómo se recrudecía la violencia en esas zonas de conflicto del país principalmente. ¿Qué propone usted para negociar con esos grupos ilegales que cada vez toman más fuerza en el país, en diferentes regiones? 0 negociaciones, no hay espacio para ninguna negociación. Se acaban todas esas negociaciones de la paz total y se empodera la fuerza pública para que vaya a retomar el control del territorio, empezando por la frontera con Venezuela. Tenemos que recuperar esa frontera. Hay que aprovechar ahora que como ya no está Maduro, ya Maduro no está apoyando ni a las disidencias, ni a la Segunda Marquetalia, ni a ELN, es el momento ideal para ir a atacarlos. La fuerza pública debería estar aprovechando esta coyuntura. Es una gran oportunidad. Pero fíjese lo que está pasando. ¿Qué dijo Iván Mordisco esta semana? Que van a hacer un mega cartel, van a consorciarse, van a unirse. Todos estos grupos armados organizados, ELN, Disidencia, Segunda Marquetalia, Coordinadora Bolivariana, ¿qué quieren hacer? Crear un gran grupo guerrillero en Colombia. Eso no lo podemos permitir. Eso lo tenemos que combatir y atacar. Por eso lo primero es acabar con las negociaciones de la paz total. Y lo segundo es convertir al presidente de la República en realmente el comandante en jefe, el comandante supremo, y dedicarme, y así lo haré yo como presidente de la República, dedicarme a resolver el problema de seguridad, a que estos grupos armados organizados estén en las cárceles, no estén por las calles de Colombia con salvoconductos, que están hoy protegidos, no los extraditan, les dan camionetas del Estado. Eso se acaba con Mauricio Cárdenas como presidente. Con Mauricio Cárdenas como presidente, ellos van para la cárcel y la fuerza pública, con toda su capacidad ofensiva, a recuperar el control del territorio. Y a los oficiales y suboficiales que este gobierno los llamó a calificar servicios, queridos amigos, grandes compatriotas, personas que han trabajado por la seguridad de este país, los necesitamos de vuelta, trabajando para restablecer en el país el orden, para restablecer en Colombia la seguridad. A todos los que sacaron, oficiales y suboficiales,
los vamos a traer de vuelta para que nos den una mano en toda la parte operativa que necesitamos precisamente en el territorio para acabar con todos estos grupos armados organizados que tantas lágrimas han hecho que el pueblo colombiano derrame. Doctor Mauricio, quiero cambiarle de tema, hablar de otro fundamental, el tema de salud. La salud fue uno de los jalonadores precisamente de la inflación en Colombia. ¿Cómo ve la situación de salud en Colombia y cuál es su propuesta? Es que el Estado dejó de dar los medicamentos, el Estado dejó de pagar los procedimientos, los tratamientos. La gente lo está pagando de su bolsillo y por eso están subiendo los precios. Entonces, a todos los colombianos que ya les toca pagarse sus propias cuentas de salud, les salen cada día más caras. ¿Qué vamos a hacer? 7 de agosto de este año. Pacientes que tengan enfermedades de alto riesgo, de alto peligro, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, pacientes trasplantados, diabetes. A este grupo de compatriotas les vamos a dar prioridad, porque usted sabe que gobernar es priorizar. Uno no puede hacer todo al mismo tiempo. A ellos, a los que tienen el peligro de morirse, les vamos a dar los tratamientos en primera instancia. Van a ser autorizados inmediatamente esos procedimientos, esos tratamientos y esos medicamentos. Es un plan de choque para la salud. La reestructuración del sector, volver a traer al sector privado, a manejar las clínicas, a dar el aseguramiento, lo vamos a hacer. Pero en un primer momento es evitar que la gente se nos muera. Y hoy los colombianos están muriendo por lo que ocurrió con el sector de la salud. El Estado tomó control y hoy, para que a usted le den una cita, tiene que ser amigo de un político. Conmigo se acaba eso. Sale la politiquería de la salud. Vamos a tener al frente de la salud a los expertos, a los técnicos, a los que saben. No más recomendados de los políticos. De hecho, de muchos de los candidatos del pacto histórico y de la izquierda, hoy tienen recomendados manejando la salud en Colombia y por eso la salud está en ese estado, digamos, de cuidados intensivos. Es un desastre. Con Mauricio Cárdenas, plan de choque, enfermedades de alto riesgo, evitar que la gente se muera, dar los medicamentos, dejar esa cantidad de colas que tienen que hacer hoy 2 y 3 veces, tienen que ir por el medicamento. Esos medicamentos se los vamos a hacer enviar por mensajería directamente a sus casas. Eso es lo que haré yo en el plan de choque en materia de salud. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Cárdenas, economista, exministro de Hacienda y candidato a la presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes. 2 de la tarde, 35 minutos, pues la campaña hacia el Congreso y las consultas interpartidistas entraron en su recta final. En menos de 2 meses se abrirán las urnas en lo que será también, dicen los expertos, un primer pulso a las elecciones presidenciales. Colombia está a 57 días de la primera gran cita electoral del 2026. El domingo 8 de marzo se elegirán senadores, representantes a la Cámara y a los ganadores de las coaliciones presidenciales. El tiempo es corto y los candidatos de las consultas ya ultiman detalles para esta carrera a contrarreloj. 2 meses vamos a trabajar, trabajar y trabajar. Recorreremos Colombia de la mano del presidente Uribe para saludar a cada colombiano, para contarle cómo podemos solucionar los problemas de este país, porque los colombianos queremos vivir en una Colombia segura. Haré una nueva gira presidencial por todo mi país, desde Nariño hasta La Guajira, desde Chocó hasta la Orinoquía. Vamos a ir a las calles, a volantear, a las plazas de mercado, a los centros comerciales, a las universidades, a las iglesias. En el Congreso también se acelera este cierre de campaña. Recorriendo el país, compartiendo con los colombianos y presentando las propuestas para revertir el daño que ha causado el actual gobierno. Y sigo en la tarea de presentar iniciativas que beneficien a los colombianos. Va a marcar esta situación es cómo quedan las cargas dentro del Congreso. Entonces vienen 8 semanas definitivas y dramáticas con un contexto internacional todavía muy volátil a pesar de la llamada que hubo entre el presidente Trump y el presidente Petro. La jornada del 8 de marzo, dicen analistas, será también un primer medidor para la carrera por la presidencia. Habrá un impacto directo sobre las elecciones presidenciales de mayo. Sin embargo, hay que ser muy prudente a no extrapolar mecánicamente los resultados de las elecciones de marzo a los de mayo, porque la lógica es distinta, los candidatos son distintos, el electorado también es distinto. La registraduría estima que en estos comicios de marzo más de 19 millones de ciudadanos saldrán a las urnas. La meta es reducir el abstencionismo, que para las elecciones legislativas del 2022 fue del 53%. Para el cierre, 2 de la tarde, 58 minutos, en Boyacá florece una historia de amor, naturaleza y turismo. En Sutamarchán se creó un parque temático único en el país que rindió homenaje a uno de los seres vivos más importantes del planeta. Las abejas, un símbolo de vida, memoria y conservación. Esta es la abeja más grande del mundo. La imponente estructura de 14 metros de alto por 17 de largo hoy es el corazón de un parque temático ambiental.
creado para resaltar el papel fundamental de las abejas como polinizadoras y guardianas del ecosistema. Fue construida a tan solo 1,5 kilómetros del casco urbano de Sutamarchán, tierra boyacense conocida por su deliciosa longaniza. Que se lleven una buena foto, pero lo principal es que se lleven un buen reconocimiento a la abeja y al respeto que le debemos tener a ella. El parque cuenta con 2 miradores panorámicos, un meliponario con especies nativas sin aguijón, un hotel para abejas silvestres y un museo apícola, que busca preservar la historia de la apicultura en Boyacá y Colombia. Estuvimos viendo las colmenas, el parque, la abeja, el museo, y todos acá de verdad, los guías, todos son súper buena gente, súper recomendado la atención. Aprendí de las abejas que no hay que matarlas porque a veces se confunden con los zancudos. Esta estructura se convierte en la abeja más grande del mundo. Se demoraron 11 meses en construirla y pesa aproximadamente 80 toneladas. Los invitamos a que vengan a nuestro parque, que vengan a este bonito espacio que los está esperando Boyacá, que los está esperando el municipio de Sutamarchán. Boyacá sigue posicionándose como el destino ideal para quienes buscan experiencias diferentes, sostenibles y llenas de vida, en parques temáticos que exaltan lo mejor de nuestro territorio. Un atractivo turístico para tomar conciencia. Además, así terminamos. Estas fueron las noticias. Los esperamos a las 7 de la noche en una nueva edición informativa. También a las 4 de la tarde los esperamos en Noticias Caracol en vivo, nuestras señales digitales. Ya viene la red. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.